Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo creo que atina el diario El Expreso con este titular y atina plenamente cuando ubica a doctor Stalin Raza, con mi cordial bienvenida, la siguiente primera plana. La jueza coloca a Correa en estado de libertad controlada. ¿Le parece a usted? Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Buenos días al compañero de panel. Mire, la doctora Camacho lo que ha hecho es dictar una medida... Doctor Javier, bienvenido, buenos días. Una medida de presentación del señor expresidente Correa cada 15 días ante la Corte Nacional. Sí, efectivamente esto significa que su libertad ambulatoria, su capacidad de movilidad va a verse restringida. Pero yo creo que se trata de una decisión más bien tibia. Y creo que la tibieza, desgraciadamente, comienza desde la propia Fiscalía General del Estado. Yo creo que habían elementos suficientes como para pedir la prisión preventiva. Es decir, no estaban acreditados los arraigos ni familiares, ni territoriales, ni sociales del expresidente Correa, porque es público y notorio que él vive, y también su familia, fuera del país. Y el objetivo de las medidas cautelares en un proceso penal es garantizar la presencia del procesado en el juicio, evitar la posibilidad de su fuga y garantizar que él comparezca ante la justicia. Pero claro, la jueza no podía dictar una medida de prisión preventiva si no había una solicitud de la Fiscalía. La Fiscalía no lo solicitó. Me parece que frente a la decisión de no solicitar la prisión preventiva por parte de la Fiscalía, lo correcto habría sido la presentación del señor Correa en el consulado o en la embajada del Ecuador en Bélgica. Porque recordemos que si bien los cónsules, los embajadores no son autoridades judiciales, no es menos cierto que por delegación ellos pueden evacuar diligencias judiciales, pueden hacer citaciones, pueden recibir declaraciones. Es más, es usual en las audiencias que personas que se encuentran fuera del país comparezcan a las audiencias siendo procesados o aún siendo testigos vía medios telemáticos. Entonces no había ningún impedimento para que se presente en la embajada en Bélgica. En fin, es la decisión de la doctora Camacho. Entiendo que esta decisión ha sido impugnada por la defensa del señor Correa, va a ser objeto de un recurso de apelación y vamos a ver qué dice el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia sobre ese tema. Con una advertencia adicional, ese mismo Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, después de que conozca la apelación de las medidas cautelares, quedará fijada en ese tribunal la competencia para conocer posteriores recursos de apelación, ya en el caso de que exista una sentencia también. Cuando estamos saludando también al señor doctor Javier Andrade, miembro de la Academia Quiteña, un penalista y catedrático de la San Francisco de Quito, me da mucho gusto también en saludar con el respeto de siempre al señor doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y también distinguido jurista penalista que está ya con nosotros en la ciudad de Guayaquil. Yo decía que el titular del diario El Expreso en primera plana, caballeros, es justo y coloca a Correa en estado de libertad controlada, no el titular, sino la jueza, doctor Solórzano. Muy buenos días.
Repítame, por favor, en qué situación lo han colocado al economista Correa. Bueno, doctor, lo que menciona la jueza lo que menciona la jueza es ubicar a Correa en un estado de libertad controlada, Ya. Es un genérico que ha utilizado el diario El Expreso de su ilustre ciudad para referir el estado en que se encuentra el expresidente Correa a este mismo momento. Fue naturalmente vinculado esta víspera judicialmente en el caso que investiga el secuestro de Fernando Balda. Así ha dispuesto la jueza Daniela Camacho, luego de escuchar la exposición del fiscal Paul Pérez, quien presentó nada más que 13 indicios sobre la supuesta participación del exmandatario. A él le gusta que le digan presidente Correa, y es expresidente Correa, y es exmandatario. Versiones, cartas e informes oficiales son el sustento del fiscal para implicar al ex jefe del Ejecutivo. La jueza impuso a Correa, como todos conocemos a esta hora, la obligación de presentarse, de comparecer cada 15 días en la Corte, colocándole de esta manera en una situación de libertad vigilada, dice en otra parte de su libro. Libertad controlada, libertad vigilada. ¿Le va a obligar a Correa a permanecer, si no en Quito, en Guayaquil, durante todo el tiempo? Porque él tiene dinero para muchas cosas, porque viaja incluso a la Rueda Moscovita a ver los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, él podría hacerlo, pero resultaría complicado para él, ¿o él es un viajero nato? Doctor Solórzano, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Muy importante lo que usted me acaba de mencionar. Yo pienso que algún día en el Ecuador se ha de imponer la justicia como debe ser y que nadie puede estar encima de la ley. El economista Correa no es presidente del país, fue presidente del Ecuador. Ya no tienen por qué decirle presidente. Pueden decirle a muchas personas por cortesía o por adulo, pero no es la realidad, porque ya no es presidente. Pero él piensa en su vanidad, que sigue teniendo el poder del Estado, que lo manejó a diestra y siniestra como le daba la gana. El país vivió 10 años de un correato a donde se mal utilizó de manera permanente la función judicial para perseguir a los que él consideraba sus enemigos políticos. Y no solamente eso, sino que llegó al caso de que hay indicios muy graves, para mi concepto, de que en el fallido secuestro de el exdiputado Balda en Bogotá, la participación del Estado ecuatoriano está latente y no puede venir a decir ni Correa ni nadie que él desconocía lo que estaban haciendo sus subalternos, cuando se sabe muy bien en el Ecuador que no caía una hoja de un árbol sin que Correa lo supiera. Y además, ¿por qué se persiguió, por ejemplo, a los dictadores de Argentina, de Chile, al dictador Fujimori, que está preso, el dictador de Perú? ¿Acaso ellos ordenaron directamente, pero ordenaron sus subalternos? Es decir, que lo que hacen sus subalternos, él no tiene ninguna responsabilidad. Entonces colocaríamos al presidente de la República, porque cuando se firma un contrato con peculado lo firma un ministro respectivo, es decir, el presidente nunca tiene ningún tipo de responsabilidad con las cosas que se hacen en su administración.
Eso no puede ser, eso repugna a cualquier principio de legalidad. Entonces, yo creo que por lo menos que tenga una libertad vigilada, sería lo mínimo que le debe suceder en los actuales momentos. Y más aún, yo creo que si se sigue indagando y si la Fiscalía actúa como debería de actuar, yo creo que las cosas deberían llegar al fin del asunto y establecer realmente las responsabilidades penales, tóquele a quien le toque. Por algunas circunstancias, doctor Solórzano Constantine, la fiscal está pidiendo brazalete electrónico para Correa. Me parece muy bien, pero yo lo que pregunto es, adicionalmente a todo este tinglado, terrible realmente, porque llegar a querer secuestrar a una persona, ¿con qué fin se quería secuestrar a Balda? ¿Qué era lo que se buscaba? Eso también debe indagarse, porque un secuestro no es por gusto, y peor con gente del bajo mundo, como era lo que querían hacerle a Balda. Eso tenía un sabor un poco más grave de un mero secuestro. Por un lado eso, pero por otro lado yo lo que veo con desgano, con pesadumbre, que nuevamente la función judicial está cayendo en manos de los socialcristianos. Ya estuvo en manos de Correa, hoy día en manos de los socialcristianos. Los socialcristianos siempre han querido manejar la función judicial porque el verdadero poder se lo puede ejercer desde allí. Así es, en los tribunales. Eso a mí me parece muy grave lo que está sucediendo. ¿Y por qué usted ha llegado a la conclusión de que los socialcristianos están agarrando los telones de la justicia ecuatoriana? Pregunto, ¿el doctor Merlo fue o no contralor en el tiempo de Febres Cordero? Así es, fue Contralor General del Estado. Pero él ha mantenido más bien una independencia. El doctor Rigail fue ministro, no fue ministro de Febres Cordero. Después lo adoptó la socialdemocracia también. Pero fue ministro de Febres Cordero al último. Sí. Entonces, ¿está la mano del socialcristianismo metida en la función judicial o no? Veamos qué pasa, ¿no? Que hay otras evidencias. Yo veo con un direccionamiento de los socialcristianos a controlar la justicia. Usted dice que les encanta. Pero siempre, acuérdese que Febres Cordero siempre buscaba querer controlar la justicia porque desde ahí ejercía el poder, lo mismo que Correa. Es que todos los dictadores, todos los que se creen fuera de la ley, todos los déspotas, todos los vanidosos, quieren manejar la función judicial para que cualquier persona que tenga una voz disidente a las de ellos, quererlos castigar a su modo, no al modo de la ley, no al modo de los principios, sino con venganza. Las lenguas barriales de su ciudad, doctor Solórzano, siempre han comentado que la escuela de Correa fue Febres Cordero. Y como la señora, su madre, su distinguida señora madre, parece que tenía una relación directa de trabajo con el exalcalde de Guayaquil y expresidente de la República. Y entonces, de muchacho, pues, tanto Fabricio como Rafael vieron y casi están ejemplificando su manera de ser y sus prácticas de fortaleza política en la escuela de el señor ingeniero, que ya descansa aparentemente en paz. ¿Esa es la situación según usted? Sí, así lo considero yo, porque mire, la venida o la llegada de Correa al poder se debió al hostigamiento que el pueblo ecuatoriano tenía sobre la hegemonía social cristiana. Así fue. Por algo se le decía que era el dueño del país al ingeniero Febres Cordero, no era por gusto. Entonces, como contrapartida a los social cristianos, la gente se esperanzó en Correa y nos resultó tan malo o peor que Febres Cordero. Esa es la gran realidad. Si no se...
otra pregunta que yo hago, no solamente es el caso de Balda y los grandes peculados que se cometieron. ¿Acaso los socialcristianos no fueron los primeros que arreglaron con la empresa Odebrecht cuando Febres Cordero era presidente de la República? Es que el problema de nosotros los ecuatorianos es que perdemos la memoria histórica. Entonces los bandoleros de ayer regresan otra vez al poder y aparecen como los santos actuales. Ese es el problema del Ecuador. No hay una verdadera memoria histórica, pero yo me alegro que periodistas como ustedes permitan siempre que se recuerde, porque el país no debe de olvidar sus antecedentes. ¿Qué pasa con los hermanos Alvarado? Dígame, ellos son ángeles también, caídos del cielo, no hicieron absolutamente nada en el gobierno de Correa, pero yo no veo que le han iniciado ninguna causa penal a ninguno de ellos. Pero parece que la sorpresa la tiene Diana Salazar, si es que no se mueve un poquito mejor el señor fiscal de aquí. Ojalá, bien le digo, pero dadas las condiciones que yo veo, que desafortunadamente el presidente de la República y el Consejo de Participación Ciudadana están dejando la puerta abierta para que entre a la función judicial el Partido Social Cristiano, que no deben de estar ahí. Si queremos una justicia aceptable, tiene que ser sin influencia de partido político alguno. Si hay influencia de partidos o funcionarios que pertenecieron a altas cúpulas del Partido Social Cristiano o cualquier otro, entonces no estamos hablando de mejorar la administración de justicia. Si nos aguarda un minutito, que le pido con respeto, doctor Solorzano, y escuchamos al señor doctor Stalin Raza. ¿Cuál es su parecer este momento, doctor Raza? Sí, el peligro siempre es que exista un cambio de manos en el monopolio de la administración de justicia. Pero yo creo que este es un fenómeno que va más allá de las formas. O sea, lo que nos acaba de decir el doctor Solorzano es verdad en las formas, pero creo que obedece a un tema un poco más estructural. Efectivamente, ¿qué sería lo de fondo? Cuando se hablaba del cambio del dueño del país, lo que se produjo fue una profunda remoción de la matriz económica y de la matriz idiosincrática. No es que hubo un reemplazo, ese es el diagnóstico al final, esto podrán decirlo mejor los sociólogos, pero al final del día no es que hubo un reemplazo de una oligarquía financiera o exportadora. Pasamos a una oligarquía ¿de qué tipo? Sí, se pasó a una plutocracia originada desde el Estado. La ingente cantidad de recursos que se tuvo en el Estado fue lo que originó... Pero en este momento ya es una oligarquía, claro, lo que tienen. Lo que originó la ascensión y el reemplazo de ciertas capas sociales, de ciertos estratos sociales, y así insurgieron nuevas figuras, se incorporaron, y hubo un cambio un pase de manos, digamos, del monopolio económico, que también, por supuesto, se expresa en el poder político y desde luego... Sumando, doctor Raza, díganos con verdad, sumando lo que ha tenido siempre la militancia social cristiana versus lo que ha adquirido, obviamente de forma mañosa, de forma desleal con el país, la mafiosa dirigencia del Correato. ¿Quién tiene más este momento, especialmente en la banca internacional o en los cofres de seguridad que se manejan para estos casos en todo el planeta? Bueno, esperemos que eso empiece a salir a la luz, porque es una tarea pendiente sobre la que no se ha hecho casi nada. O sea, ¿y la negligencia dónde ubica usted? Se habla y se habla de la famosa ruta del dinero, y la ruta del dinero no se llega a descubrir. Y no se llega a descubrir básicamente porque seguimos en el parroquianismo de analizar los problemas internos, incluso desde el punto de vista de la judicialización. ¿Usted cree que el Contralor está haciendo un parroquianismo o nos entretiene con eso? A mí me parece que tiene que ser una tarea coordinada de varias instituciones, y hay que mirar hacia afuera.
porque la plata está afuera. Con una auditoría internacional contratada seguramente para mirar hacia por afuera, la mismísima Contraloría. Y exactamente, y hay mecanismos para hacer esta gestión. Los mecanismos de cooperación internacional con organismos que trabajan en esto. O sea, hay organismos de las Naciones Unidas, hay organismos de la OEA que se encargan de trabajar en la detección. Pero son lentos, son perezosos. Depende de la fuerza y la contundencia con la que se hagan las cosas. Dependen de los almuerzos en Washington o en Nueva York también. Esas dos entidades se manejan muy diplomáticamente. Mire, por ejemplo, con los Estados Unidos, que tiene quizá una de las mejores redes de inteligencia para detectar este tipo de capitales que andan por ahí pululando en el mundo. Que no son tan golondrinas, sino más bien están... ¿Sí? Los Estados Unidos tienen una organización que se llama el FinCEN, que es el equivalente de la UAFE de acá del Ecuador, con la que desgraciadamente el Ecuador nunca tuvo, en los últimos años, nunca tuvo la cooperación suficiente. Es más, le hackeaban las cuentas al FinCEN para poder sacar información en la UAFE porque no habían mecanismos de cooperación interinstitucional adecuados. Hoy lo que se espera es que con la reformulación de las relaciones internacionales esto sea posible, porque ya está bien los procesamientos en el Ecuador, están bien las medidas cautelares, está bien todo eso, pero efectivamente lo que ocurrió, el tema del desfalco del dinero que se produjo, no está acá, y nada se ha hecho por buscar esa famosa ruta del dinero. Sus alumnos de la San Francisco, doctor Javier Andrade, le preguntan, ¿qué piensa mi catedrático respecto al tema que estamos analizando, también con Solórzano Constantín en la ciudad de Guayaquil? Venga entonces la palabra de la academia. Vamos a ver, doctor Andrade, ¿qué piensa usted? Gracias, saludos cordiales para todos. Realmente para mí es un honor estar aquí compartiendo con Stalin, a quien conozco y considero y respeto muchísimo. Saludos por allá también para la ciudad de Guayaquil. Bien, bueno, la respuesta es más bien bastante precisa en cuanto a lo que involucra la formación de un estudiante. Y yo creo que, analizando de manera abierta, eso es lo que le pasa, yo creo que a la sociedad ecuatoriana, y es que la escuela, la educación superior, tiene sus falencias en esta parte de lo que es un comportamiento ético moral. Yo veo que cada vez lo que más se busca es tratar de llegar a fines a través de medios ciertamente rápidos y en general delictuales. El fraude está en todo lado. En realidad, la mayor cantidad de estudiantes prefieren hacer las cosas en lo fácil y no en realidad en la búsqueda de los verdaderos valores que deberíamos tener, sobre todo en la parte de educación. He escuchado con detenimiento... ¿Somos una sociedad superficial? Yo creo que sí. En el conocimiento, digo. Y creo que no es solamente un problema de Ecuador, sino del mundo. Porque veo cada vez que la juventud, he tenido la oportunidad de ver varias generaciones a través de la academia, y cada vez veo... la ley del menor esfuerzo, ¿no? Un deterioro, un facilismo, no sé si efectos tal vez de las redes sociales. Ahora se enteran absolutamente de todo, un facilismo y un deterioro, como digo, sobre todo en la parte ética y moral, que es en extremo preocupante. Quisiera agregar algo. Hace un momento se preguntaba sobre el tema del economista Correa. Mire, francamente, en muchos espacios se ha hecho discusión sobre el correísmo y sus escalofriantes cifras en manejo de corrupción. Pero creo que algo que es importante destacar es que ojalá no se caiga en el mismo camino o en las mismas decisiones que hizo el correísmo, es decir, perseguir y seguir persiguiendo a los enemigos políticos. Mucho me temo que a veces por intentar vanagloriarse, ¿no es cierto?, con esquemas de puritanismo, de que ahora vamos a hacer las cosas bien, se caiga exactamente lo mismo, porque no olvide que el correísmo lo que buscaba es esto, ¿no?, purificar esencialmente de la parte política o de la mala política o de la vieja política a los estratos e instituciones gubernamentales. Ha sido ya vinculado Rafael Correa con el secuestro de Fernando Valda. Nadie alcanza, doctor Raza, a explicar
¿Qué tipo de amistad o de bronca construyeron en esa relación? Se comentan cosas en el escenario especialmente político. ¿Usted cree que tuvieron primero una gran amistad, una gran intencionalidad de adherirse a tesis del uno o del otro y luego se pelearon como que hubo una separata media sentimental o algo por el estilo? No lo sé, es un ejercicio de especulación en el que yo no quisiera entrar. Claramente lo que se ve es que ha habido una relación previa, parece que había unas aproximaciones del señor Balda pero al movimiento es país. apasionado el odio que se tienen. No lo sé, pero el punto es que en los hechos, los hechos que son verificables y rastreables, no las hipótesis, lo que ocurrió fue que desde el Ecuador se enviaron agentes estatales para que hagan una operación clandestina, ilícita, utilizando delincuentes en Colombia para privarle de la libertad de manera indebida al señor Balda, llevarle hasta la frontera, traerle al Ecuador. Eso fue lo que ocurrió. A eso se le denomina plagio. Plagio en esa época, secuestro hoy. Y más allá de eso, con las connotaciones que tiene y por el uso de agentes del Estado y de recursos públicos, que es lo que está diciendo el fiscal, que es lo que ha ocurrido, eso está o debería estar categorizado como un delito de grave violación a los derechos humanos. No es esta la acusación que se está haciendo desde la Fiscalía. La Fiscalía no pidió en esta ocasión ninguna reformulación de cargos. Está siguiendo el proceso por dos delitos, de asociación ilícita y plagio bajo el esquema común, no bajo el paraguas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen, que ocurren cuando hay agentes estatales que están interviniendo. Y esto tiene también sus implicaciones, porque por ejemplo, si el delito fuese procesado por una grave violación a los derechos humanos, no sería prescriptible. No prescribe. En cambio, el plagio sí, la asociación ilícita también. Entonces, bueno, todo esto tiene sus connotaciones. Vamos a ver cómo avanza el proceso, vamos a ver hasta dónde llega, cuál es el dictamen que expida al finalizar la instrucción fiscal, el fiscal general, y de ahí veremos qué es lo que dice también la jueza, porque la jueza tendrá que pronunciarse, entre otras cosas, sobre la validez del proceso que ya ha sido impugnada por la defensa del señor Correa. ¿Y qué diligencias de verificación, doctor Solórzano Constantine, dispondrá Daniela Camacho, la jueza, en contra, naturalmente, de el exmandatario Rafael Correa? ¿Qué le falta verificar a esta jueza? ¿Hacia dónde apunta, además, con su proceso indagatorio? Seguramente ya con sus concreciones de una práctica penal bastante radical, como parece ella va a instrumentar en el curso de los próximos días. Sí, primero debería de tener mucho cuidado la fiscal para no dar pasos en falso. ¿En qué tendría que cuidarse? En hacer las cosas con mucha prudencia, con mucha diligencia, y llegar al fondo del problema, porque hay veces, hay ciertos delitos que son medios para cometer uno más grave. ¿Por qué se quería secuestrarlo a Balda y traerlo al Ecuador? ¿Para juzgarlo en el Ecuador o utilizar ciertos delincuentes colombianos para el secuestro? Tenían otra finalidad. Por ejemplo, eso para mí debe indagar con profundidad. Esta última parte no logramos comprenderlo, esta última parte de los delitos colombianos. De los delincuentes colombianos, sí. Deberían de indagarse y pedir incluso ayuda a la Fiscalía de Colombia para que esos delincuentes colombianos establezcan y digan cuál era la finalidad del secuestro, porque eso es importantísimo para mi concepto, porque un plagio o secuestro, como se llama ahora, solamente con la finalidad de traerlo al Ecuador, no reviste tanta gravedad como si el plagio o el secuestro tendría otra finalidad. Claro, que adicionalmente es un delito un delito que viola los derechos humanos, que indudablemente son imprescriptibles, y allí
En esa parte es a donde más debe de indagar la fiscal para que las cosas no se le vayan de las manos. Ahora, por otro lado, yo sí quiero decirle al doctor Raza que yo no estoy analizando superficialmente el problema de la función judicial. Yo me adentré muchísimo en la problemática de la función judicial y veo con profunda pena que nunca se ha tratado de cambiar de fondo estructuralmente a la función judicial, y por eso seguimos dando bandazo tras bandazo, y cambia un gobierno y cambia la orientación de la función judicial de acuerdo a las conveniencias del momento o las conveniencias políticas. Eso es lo que hay que evitar. La función judicial tiene que ser un organismo totalmente independiente del poder central. Si no se logra esa total independencia del poder central y del poder político, entonces no estaremos hablando de justicia, estaremos hablando siempre de persecuciones judiciales de acuerdo al momento histórico del presidente que nos toque, que si es un hombre vengativo, que si es un hombre vanidoso, como hemos tenido algunos, entonces habrá siempre persecución política mientras la estructura de la función judicial siga siendo como es. En breves instantes, el principal investigador de este caso en la Nación Colombiana, el doctor Ervin Hoyos, periodista de investigación, va a estar con nosotros en aproximadamente 5 minutos, porque me dejó pensando la hipótesis o la gran interrogante, doctor Raza, que tiene el doctor Solórzano. ¿Qué alcanzaron a entender y comprender? ¿Y qué conocen los delincuentes o los violentos colombianos que contribuyeron con la captura, con el secuestro del señor Balda? ¿Cree usted que su abogado defensor, el doctor Rodríguez, conoce de este particular? Bueno, existen cooperaciones eficaces de varios de los procesados, y tengo entendido que en Colombia también. Y entonces habrá que ver qué es lo que dicen esas cooperaciones eficaces. No lo podremos saber de manera pública porque las cooperaciones eficaces tienen el carácter de reservado, pero los jueces van a poder llegarlo a saber. O sea, si las cooperaciones eficaces tendrán que establecer cuáles fueron las disposiciones que recibieron esos agentes, para hacer qué, a qué fueron. ¿Solamente con la instrucción de traerlo al Ecuador? ¿Solamente con la instrucción de sacarlo de Colombia? ¿O qué más? Chicaiza en la cárcel 4 también puede conocer de este particular, claro, y bastante. Todos aquellos que están brindando la cooperación eficaz y que han rendido, van a rendir testimonios anticipados seguramente ante la jueza, y van a decir, bajo la reserva del caso, que se tendrán que mantener hasta el final del proceso, pero van a decir cuáles fueron las instrucciones que recibieron. Fíjese usted que lo que sí se puede saber y que alarma desde todo punto de vista es la existencia de este famoso cheque de la Dirección de Inteligencia, cuya finalidad era operación secuestro. O sea, ya más claro más que eso claro, no canta un gallo. No canta un gallo. Y entonces así estas personas serán quienes tengan que dar cuenta de aquello, porque claramente estas órdenes no son órdenes que se habrán dado de manera escrita, ni que se habrán canalizado a través de órganos regulares, ni mucho menos. Pero los testimonios están ahí, tendrá que verificarse si son sólidos, si son consistentes, si son coincidentes, para saber a dónde se pretendía llegar. Por el momento lo que existe es que un hecho de la realidad es que el señor fue privado ilegalmente de su libertad, fue traído al Ecuador, y eso se llama secuestro. Pero ¿por qué esa especie de diligencia emergente, secretísima, casi de sobrevivencia, que tenía como característica la traída de Balda a territorio ecuatoriano para que controlar sus últimos días seguramente o su existencia, porque conocía algo significativamente importante que podía descuadrar toda la historia del correísmo? Porque naturalmente, si es que damos en lo cierto, golpeamos en la parte neurálgica de una relación de esa naturaleza,
las cosas podrían determinar, digamos, o podrían haber determinado una situación terrible para el expresidente. No sé qué opina, catedrático de la San Francisco, señor doctor Javier Andrade. Sí, yo creo que hay que hacer tres puntualizaciones. Tal vez tres hipótesis. Sí, podría ser hipótesis, pero también yo creo que responden también a un carácter jurídico de lo que es el delito que analizamos. Lo primero es que sí, todo secuestro tiene una finalidad, ya sea extorsiva, atacar el patrimonio de una persona, ya sea con fines ideológicos o lo que sea. Entonces, yo creo que una hipótesis es preguntarse la razón de por qué se le secuestró al señor Balda. Definitivamente esa es una de las hipótesis. Una segunda hipótesis, y para mí preocupante desde el punto de vista jurídico, es que a él todo se planifica y se organiza desde aquí del Ecuador, en donde efectivamente se le priva de su libertad, es decir, se conculca su bien jurídico, libertad de tránsito, de movimiento, es allá en Colombia. Y curiosamente, no tenemos información si en Colombia se ha iniciado algo, porque para todos los delitos donde se producen sus efectos es en donde en realidad deberían investigarse, y no acá en el Ecuador, porque finalmente le privaron de la libertad allá, bueno, aunque finalmente terminó privado de la libertad aquí también. Y una tercera situación que también desde el punto de vista me parece importante precisar, es que noto que la defensa del economista Correa ha hecho dos movimientos ciertamente o jurídicamente cuestionables. ¿Cuáles son? El primero fue que presentó un poder que se le había otorgado al doctor Copulicán Ochoa para otro caso en otra defensa y para acusar. Y se presenta con el mismo poder en este caso, que me parece una imprecisión jurídica bastante cuestionable. Lo segundo, creo yo que también es curioso que él públicamente ha dicho que va a apelar la medida que se ha dado. Sí, pero si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 653, justamente que es taxativo para saber cuáles son las resoluciones, no cabe la apelación para este tipo de medidas, solo para la prisión preventiva, se conceda o se niegue. Más bien me parece que por ahí habría que hacer un análisis en el sentido de que estas imprecisiones de carácter jurídico podrían llevar a, no sé, a resultados que sean de sorpresa para la sociedad, ¿no? Vamos a ver si tenemos contacto este momento con la ciudad de Bogotá. Ervin Hoyos está este momento con nosotros y vamos a tener seguramente aquí en Quito o en la ciudad de Cuenca conexión con el defensor de los intereses del señor expresidente Rafael Correa. Me parece que es importante preguntarles a los dos, ¿qué llegó a establecer como causal fundamental en la investigación que usted emprendió en la capital colombiana, Ervin? ¿Cuál era la intencionalidad del secuestro al señor Balda? ¿A quién le interesaba capturarlo, traerlo a tierra ecuatoriana, instrumentar y desarrollar una estratagema de carácter legal para neutralizarlo, prácticamente para liquidarlo en sus derechos, porque eso habría acontecido si es que llegaba a tener éxito como lo tuvo de alguna manera este secuestro? Entonces, ¿qué hipótesis se ha formulado de toda su indagación? Ervin Hoyos, en Cadena Democracia. Buenos días, doctor. Buenos días, nos habla mucho gusto, me alegra poder estar aquí con ustedes, un gran saludo para la audiencia. Pues a ver, yo hice una investigación que parte del mismo momento en que uno de los secuestradores de Fernando Balda es capturado. Yo quiero contarles brevemente cómo llego yo a esta investigación. Tan pronto nos enteramos que había un 902 en progreso, que es un código policial que sale por las frecuencias de radio anunciando que había un secuestro en ese momento en ejecución. Emprendemos todos acá a través de las frecuencias de la Policía Nacional el seguimiento hacia el caso, ubican en la dirección y más o menos 20 minutos después
se produce ya el bloqueo que hacen los taxistas al carro secuestrador, y ya la policía reporta la captura de los que estaban, secuestradores, de las personas que estaban involucradas en el secuestro. Nos enteramos que era un ciudadano ecuatoriano. Ya se produce la captura, yo voy y hablo con la persona detenida. ¿Cómo se llamaba el ciudadano ecuatoriano? Y no, pues el ciudadano ecuatoriano es hoy Fernando Valda, era el secuestrado de la época. Ah, era el secuestrado. Pero, claro, entonces, ¿cuál era el digamos, cómo tratarlo? El actor del secuestro desde Ecuador, porque usted sabe que... yo le cuento cómo yo llego a la investigación. Vale, mil perdones. Entonces, yo llego allá, hablo con la persona que está detenida. Él no sabe si yo soy un policía, si yo soy un investigador, si soy un fiscal, si soy alguien de la inteligencia. Él no sabe quién soy yo. Y llego y le digo, bueno, usted lo que me dice a mí se lo tiene que decir al juez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes por qué llevaban a esta persona? Y él empieza a darme información. Entonces me empieza a dar información y dice, nosotros fuimos contratados por una persona que nos pidió que le sacáramos a este señor y se lo lleváramos. ¿Quién es esa persona? No, esa persona es un señor ecuatoriano que andaba con otra señora que se llama Diana. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Raúl. ¿Dónde se reunían? Nos reuníamos en el Hotel Plaza en el Hotel Bogotá Plaza, etcétera. Bueno, empieza a darme información, empieza a darme datos, y ya con esa información yo voy al hotel, consigo en el hotel la información ya constatada de quiénes eran esas dos personas. Conseguí los datos precisos de quiénes eran las dos personas, que resultaron ser el señor Raúl Chicaiza y Diana Falcón, y con esa información constatamos a través de investigadores que nos colaboraron en Ecuador, y pudimos verificar en menos de 3 días que se trataba de personas de la policía de inteligencia de Ecuador. A partir de ahí ya vemos la dimensión del caso, porque para que policías hayan venido desde Ecuador a secuestrar a una persona, y que ahí ya podíamos evidenciar que habían contratado a una banda de secuestradores, pues esto ya nos dio la magnitud del hecho tan importante. A partir de allí empezamos a hacerle seguimiento a todo el caso hasta que se hacen 3 capturas más de los demás participantes del secuestro, que eran una banda delincuencial del Valle del Cauca, sin alguna experiencia en secuestros, en donde vemos que se hace una planeación, y esto es muy importante, Gonzalo, para entenderlo, que se hace una planeación del secuestro. Bueno, gol de Colombia en el Mundial de Fútbol contra Japón. Van 1-1 en este momento. Ah, ya. Gracias por el dato. Estamos se hacen una planeación del secuestro, y esto aquí es donde viene lo importante, para que ustedes lo entiendan. Encontramos que se planea el secuestro, que los secuestros por lo general tienen 5 fases. Las 5 fases del secuestro son la investigación, o sea, la investigación de la víctima, dónde se mueve, por dónde va, las rutas que frecuenta, etcétera. Entonces hacen ellos la investigación, luego hacen la planeación. Se nota que planearon el secuestro. Para planear el secuestro tenían vehículos disponibles, cómo lo iban a sacar, la ruta por donde lo iban a sacar, etcétera. Entonces hicieron la investigación, hicieron la planeación, luego hacen lo que llamamos acá nosotros técnicamente el levante, que es coger a la persona, sacarlo y llevárselo, luego hacen el traslado, que es la fase 4, y la fase 5 del secuestro es cuando ya se lo entregan a la comisión que va a cuidar el secuestrado. Si hay comisión para cuidar el secuestrado, significa que el secuestro estaba planeado para tener a la persona secuestrada. Si no hay una comisión para cuidar al secuestrado, pues técnicamente uno puede deducir que no tenían la intención de mantener al secuestrado con vida. Por lo tanto, en el caso del secuestro del señor Fernando Valda, nos encontramos que esa comisión que lo iba a cuidar posteriormente al secuestro nunca existió. Por lo tanto,
nunca tuvieron la intención de mantener al señor Fernando Balda con vida. Esa es parte de la investigación que yo como periodista logro hacer desde Colombia, que posteriormente la sustenta la misma Fiscalía General de la Nación en Colombia, y con eso se condenan a las personas que participaron en el secuestro en Colombia. Hasta ahí llegó la investigación. ¿Ya? Luego lo que ocurre es que posteriormente desde Ecuador se solicitan las copias del caso a raíz ya de la denuncia que pone el señor Fernando Balda en Ecuador. Se solicita copia. Colombia, la Fiscalía General de Colombia envía todo el proceso con esto que yo les estoy diciendo, con las capturas, con las pruebas. Se encontraron los documentos de ellos en el hotel, las reuniones que hicieron, grabaciones que tienen en el hotel, grabaciones que ellos mismos hicieron, porque ellos mismos hicieron grabaciones hasta incluso con el dinero que recibieron los bandidos, se hacían fotos con la plata que tenían. Bueno, hicieron una cantidad de hechos que se nota palpablemente que esta fue una acción premeditada, que hasta la celebraron por todo lo que cometieron. Es absolutamente ilógico que policías entrenados en inteligencia, que saben que salir de su frontera a actuar como policías en otro país sin el permiso del país es un delito, pues nos damos cuenta que ellos eran conscientes que estaban delinquiendo. Y siendo personas que tenían una formación policial en Ecuador muy estructurada, policías que tuvieron un excelente comportamiento, policías que estaban bajo un régimen de investigación, porque los que trabajan en inteligencia tienen un régimen muy estricto para la parte investigativa, y que por encima de sus valores morales, de sus valores policiales, por encima de que les enseñaron a respetar la ley, la constitución de su país, sabían que estaban violando la ley de otro país y lo hicieron. Y por encima de eso contratan a una banda de secuestradores que son delincuentes. Pues podemos deducir con eso que esas personas con esa formación moral, policial, institucional, de leyes, etcétera, para hacer lo que hicieron, venir a Colombia a secuestrar a un ciudadano ecuatoriano, lo único que los movía era o que eran demasiado corruptos, lo cual no lo son porque no tenían ni siquiera una anotación en su folio de vida, solo han tenido buenos reconocimientos. Entonces la otra opción que nos queda es que tenían demasiada presión encima, desde una Quito. orden suprema para ejecutar una acción como esa. Por lo tanto, esa orden suprema pues había que escalarla en medio de una investigación, y ya ustedes conocen los resultados a lo que va llegando esto. Así es, doctor Hoyos. Lo que nosotros conocemos de conformidad con una plataforma investigada y reportada por Plan B, como usted sabe, Ervin, Plan B es una marca investigativa de carácter ecuatoriano y naturalmente de esencia periodística. Ellos sostienen en una parte de una larga, de un dilatado relato de lo que fueron esos días, que hubo un exceso de confianza y la seguridad de que nunca les pasaría nada en Colombia. Confianza en que tenía protección política, de que era una misión de Estado, de que Balda se trataba realmente de un peligro para la seguridad ecuatoriana, para la seguridad nacional. Esas son las razones por las cuales quienes conocen a Chicaiza justificaban que un agente con esa experiencia haya cometido esta serie de errores, como dejar evidenciar o dejar evidencias en el alquiler del vehículo o actuar con identidad propia. Luego, investigaciones desde la Fiscalía Ecuatoriana demostrarían que incluso al menos Chicaiza había recibido viáticos de la Presidencia de la República en fechas coincidentes con su viaje a Colombia, y también dinero
de cheques emitidos por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, confiadazos de que esto no iba, perdone por el ecuatoriano, la forma tan ecuatoriana que estoy refiriendo a mi audiencia. Las fuentes señalan que la gente y su equipo se vieron obligados a usar el nombre propio y a exigir recibos de su paso por Colombia para justificar seguramente los gastos de dinero público que estaban haciendo. Pero Balda se libró del secuestro, se libró de un presunto intento de asesinato, dice la crónica dilatada a la que me estoy refiriendo, por parte de sicarios colombianos, de los cuales usted debe tener algún conocimiento, doctor Hoyos, que fueron capturados por la policía de su país, quienes dieron las pistas para llegar hasta los agentes de inteligencia de Ecuador. Mientras que Raúl, me estoy refiriendo a Chicaiza y a su equipo, volvieron a sus labores en nuestro país, en Ecuador, y también en su país, en Colombia. La Fiscalía abrió las indagaciones por el delito de secuestro, pero el agente no descuidaba lo que estaba ocurriendo, lo que pasaba en ese país con el caso. Cuando aparece su nombre en el alquiler del vehículo y en otras pistas como la reunión en la cual se le hizo espionaje al presidente Uribe y a políticos ecuatorianos de la oposición, Chicaiza se preocupa. Llama a las autoridades de las cuales recibió las órdenes. Aquí está la parte fundamental de dónde recibió las órdenes. Raúl Chicaiza se preocupa, llama a las autoridades de Quito, de las cuales recibió órdenes, y quienes le ofrecieron protección, o será algunas autoridades que le facilitaron su manejo investigativo o de espionaje o de captura del mentado enemigo o adversario del entonces presidente de la República de Ecuador. Lo único que pedía era que le pusieran un buen abogado en Colombia, porque si era sindicado por el delito de secuestro, su situación en Colombia se iba a agravar muchísimo e incluso podía ser sometido a juicio y detenido por la Interpol. Pero no obtuvo sino obtuvo ofertas de que nada le pasaría. El caso en el Ecuador lo reabrió entonces el fiscal general Carlos Vaca Mancheno y de inmediato llamó a declarar a José Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional, pero que ocupaba el Ministerio del Interior. El fiscal lo hizo porque luego de 5 años supuestamente había llegado por fin la información pedida oficialmente a la Fiscalía de Colombia, donde estaba todo el proceso por el secuestro. Y también lo hizo en el contexto de una rivalidad con José Serrano por un cruce de acusaciones entre dos autoridades que terminaría en la caída prácticamente de los dos. Mientras tanto, este agente Chicaiza clamaba por ayuda. En una grabación filtrada se oye cómo el agente pide apoyo al entonces director de la CNAIM, Pablo Romero, que fue capturado precisamente en las últimas horas en Madrid, en España. Y se escucha la voz de Chicaiza cuando le dice a Romero: mi pregunta es, el ministro nos quiere abandonar, nos quiere dejar solos. Ya es un mes. Hemos ido donde el general Mejía, entonces comandante de la policía. Y esta es una nota de la relación informativa que estoy leyendo. Y nos decía, no pasa nada, no se pongan nerviosos. Él tenía el poder hasta el 2024.
Le pedí que se conforme un equipo con los involucrados para reconocer la estrategia de defensa nuestra que tenía. Hasta ahí termina esta crónica de Plan B, que me pareció importante traer la colación, doctor Raza, y luego Erwin Hoyos, a ver cómo comprendemos tanto en Quito como en Bogotá esta situación. ¿Qué le parecía a usted, doctor Raza? Bueno, es un relato macabro, ¿no? Si las cosas se dieron así como están relatadas en Plan B, más razón todavía para hablar de un delito cometido desde el Estado, de una grave violación de derechos humanos, no simplemente de un plagio y de una asociación ilícita comunes. Porque adicionalmente los organismos estatales saben que si quieren hacer el proceso de extradición o quieren forzar la deportación de una persona de territorio extranjero para traerlo al territorio ecuatoriano, existen los canales oficiales. O sea, si era una operación formal, oficial, tenía que haberse hecho a través de las comunicaciones oficiales entre policías y entre ministerios del interior de ambos estados. Es decir, acá en el Ecuador buscamos a este señor porque tiene deudas pendientes con el Ecuador, extradítenlo. O el señor está en una situación irregular, migratoria en Colombia, depórtenlo. Pero esto de acudir órganos oficiales, funcionarios, agentes estatales, al auxilio de bandas delincuenciales para levantar, como ha dicho el señor Hoyos, se denomina en Colombia, a una persona, y no sabemos para qué, porque en realidad lo que se produjo fue el secuestro frustrado allá, ¿no? Frustrado porque intervino la policía, porque intervino este operativo de los taxistas, conforme él nos ha dicho, pero en cambio la designación de los funcionarios, de los agentes estatales, el trabajo de ellos, las órdenes que recibieron y el propósito para el que tenían que contratar a los delincuentes allá en Colombia todavía no se ha aclarado acá en el Ecuador. Esperemos que producto de las investigaciones y de este juicio eso llegue a saberse. Porque fíjese usted que mientras acá se hablaban de golpes blandos, segundos planes Cóndor, y ahora se habla de un proceso de lawfare contra los pobrecitos víctimas de la persecución judicial, lo que ellos hacían exactamente era eso. O sea, investigar a gente sin autorización judicial, hacer seguimiento sin autorización judicial, hacer perfiles de inteligencia sin autorización judicial, vulnerando el derecho a la intimidad, sin causa justa además, sin razón motivada. Y por último, llegar a esto, llegar a enviar agentes estatales con el objetivo de secuestrar a una persona en el extranjero y o traerla al Ecuador o quién sabe para qué. Entonces, bueno, en el camino. Sí, o sea, este es un tema que se tiene que investigar a fondo porque es eso, es una grave violación a los derechos humanos, a la peor usanza de lo que hacían las dictaduras del Cono Sur, las tristemente célebres dictaduras del Cono Sur, a las que tanto criticaron. ¿Qué alinea o asocia usted? Obviamente en una asociación de hipótesis y una asociación de ideas con el escenario colombiano, doctor Erwin Hoyos, periodista de investigación. Tenga la bondad. Bueno, yo creo que aquí tenemos que modificar algunos conceptos lingüísticos, porque siempre se hablan de hipótesis. Aquí ya no son hipótesis, aquí ya son hechos certezas confirmados jurídicamente, porque en Colombia hay condena sobre esto. Acá en Colombia fueron condenados los secuestradores. Acá en Colombia fue detenido uno de los que iba en el momento, en el acto, in situ, con total responsabilidad en flagrancia. Y yo veo todavía que en algunos medios, en la prensa ecuatoriana, se habla de presunto secuestro. No, hubo un secuestro, acá hay una sentencia judicial y en Ecuador ahora se están juzgando a los responsables en escala de mando, en donde ya está llegando a unas instancias superiores. En Ecuador se hizo un peritaje técnico a la línea de mando. Eso es muy importante que ustedes que conozcamos lo conozcan, y que además valoremos ese claro, tenga la bondad. Se hizo un peritaje técnico a la línea de mando. ¿Qué es hacer un peritaje técnico? Coger desde la última persona que recibió la orden, que en este caso es Raúl Chicaiza y Diana Falcón, y ¿quién les dio la orden a ellos? Pues ellos dieron una serie de nombres de personas y luego posteriormente se hizo una verificación con los funcionarios de la época
constatando quiénes le daban a ellos la orden, y ellos fueron, no ha sido otra persona distinta, cada uno de ellos, aquí no es Chicaiza el que involucra a los jefes supremos o superiores en el mando, sino que cada uno de ellos pudo constatar y verificar al ente investigador, que en este caso es la Fiscalía, que para órdenes explícitas solamente venían del rango absolutamente superior. Por lo tanto, ese peritaje técnico es el que le da a la Fiscalía la mínima duda posible, la mínima duda obvia, técnicamente establecida, de poder demostrar que ellos recibieron una orden suprema y que no se podían negar a esa orden. Eso ya está establecido en un peritaje técnico. Entonces no pueden ahora venir quienes están en esta responsabilidad a decir que no sabían o que no conocían. Yo estaba leyendo las versiones que han dado algunos de ellos y negar la responsabilidad en el mando no los exime de haber dado la orden de esa instrucción para venir a Colombia a secuestrar. Además, que si hacemos otro análisis, en Colombia ellos agotaron todas las instancias para llevarlo a Ecuador porque vieron que era imposible transportar a Fernando Valda casi 900 kilómetros, en donde en Colombia hay demasiados retenes, puestos de control, etcétera, era imposible. Entonces ya descartaron la posibilidad de trasladarlo, y ¿qué les quedó? Sencillamente secuestrarlo, y ahí es donde no podemos descartar que los fines era con la desaparición. ¿Por qué? Porque no tenían la intención de conservarlo con vida. No tenían ni siquiera un vaso de agua porque el secuestrado se les atoraba. O sea, no tenían la mínima intención de que él continuara con vida, porque en la zona donde los secuestradores se lo iban a dejar es la zona más inhóspita. ¿Dónde lo iban a dejar? Ellos, el compromiso que tenían era sacarlo por la autopista Bogotá-Medellín, y habían calculado que lo tenían que dejar descendiendo la cordillera, en donde allí las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Eso es selva, ahí no tendrían otra opción sino desviarse tal vez, y esto sí es hipótesis, desviarse por alguna de las trochas destapadas que hay allí, y en esa época... Entre Nariño y Esmeraldas. No. Es en el otro Bogotá, lado, en Sucumbíos. Sí, saliendo de Bogotá en la cordillera, y en esa zona, allí es donde muchas personas fueron asesinadas, desaparecidas en la época dura, difícil que tuvimos en Colombia. ¿A qué región se refiere? Perdone. Me refiero a más o menos 60 kilómetros de Bogotá, saliendo hacia Medellín, en la zona de cordillera, que eso es una zona es hacia arriba, de selva fría, absolutamente fría, y en donde era el punto acostumbrado para asesinar y desaparecer personas por parte de las FARC y grupos delincuenciales. Así que ese es un territorio reconocido en Colombia para dejar personas asesinadas o desaparecerlas, porque en esa zona todavía quedan muchas fosas comunes de personas que no han sido recuperadas porque los dejaron por allí enterrados en puntos clandestinos. ¿Usted cree que tiene razón la plataforma Cuatro Pelagatos de Ecuador, que usted sí la ha revisado, la ha hecho seguimiento, doctor Hoyos, cuando menciona que el nuevo rostro del correísmo rima con el crimen? Pues, Javier, después de conocer estos hechos y de conocer ahora que yo estoy muy cercano a Ecuador y a otras acciones que yo las he investigado en Colombia, porque yo he sido también el investigador de dineros que salieron de las FARC hacia la campaña de Correa en la época, en 2006 aproximadamente, 2005-2006. Esto sí fue en Sucumbíos. Eso fue en Sucumbíos, pero ojo que el dinero salió de Colombia. El dinero fueron cuotas de plata de las FARC, producto del narcotráfico, en donde a cada frente de las FARC en la época le pusieron una cuota de promedio de $500,000, y para esa época actuaban 6 frentes de las FARC
sobre toda la zona de frontera. Entonces, si hacemos las cuentas, estaríamos hablando de que aproximadamente se darían $3 millones para la campaña de esa época. Solo hay constancia de $500,000 que Así son es. los que le entregan a través de uno de los guerrilleros que estaba en el bloque sur de las FARC, y que él mismo ha reconocido que en su propia casa en Sucumbíos, fueron entregados $500,000 Claro. a un señor que se hacía pasar por Julio Luna, que después resulta ser el dueño de una radio de Ecuador, Radio La Luna de Ecuador, que es el que recibió ese dinero, y obviamente pues que él era el enviado de la campaña de Rafael Correa para recibir esa plata. Él era el enlace de las FARC, lo que hemos podido ¿Usted establecer. menciona a Paco Velasco? Señor Paco Velasco, correctamente, pero allá en las FARC era conocido como Julio Luna, esa era la Julio chapa, Luna. era el alias de él, Julio Luna, y resultó después Se ha que... perdido el Julio, ¿no? ¿Cómo? No, acá les digo a los compañeros, el Julio se ha perdido, últimamente no ha aparecido. Pero adelante, perdone por la Entonces, interrupción. el señor Paco Velasco es otro de los que está involucrado en estos hechos y es identificado como el enlace directo de las FARC hacia el gobierno de Correa. Un hecho que es demasiado grave entender ahora por mismos comandantes de la época en las FARC, que ellos, el propósito, el objetivo de las FARC para la época, al apoyar la campaña de Rafael Correa, era que un compromiso de la campaña es que si lograban la presidencia se tenía que quitar la base de Manta, que era la base de los Estados Unidos en Ecuador. Pues efectivamente así ocurrió, porque tan pronto gana Correa, no le renovó el convenio a la base militar, y eso fue lo que abrió justamente a la guerrilla de las FARC y a todo su grupo de narcotraficantes el paso para salir al mar, poder mover el narcotráfico que mueven y que ya sabemos en qué convirtieron la frontera norte. Ese era el objetivo, crear un corredor estratégico para convertir la frontera norte de Ecuador en una zona de tráfico de drogas. Y eso fue convenido antes de la campaña. Entonces hacen parte de las investigaciones que yo estoy haciendo y que he hecho, y que ahora se enfoca hacia identificarles y establecer lo que era la Cominter, que era la Comisión Financiera Internacional de las FARC, que estaba en Ecuador, que tienen muchísimos bienes en Ecuador, que tienen empresas, que tienen un emporio económico muy grande en Ecuador, y que ahora vamos en apoyo al gobierno ecuatoriano, desde mi parte, con el equipo de investigaciones que manejo en Colombia, con el equipo de fuentes humanas directas que incluso participaron en transacciones, en operaciones de narcotráfico y todos estos hechos. Vamos a apoyar a la Fiscalía de Ecuador para que se proceda a extinguir dominio, por eso se está trabajando en la ley de extinción de dominio, etcétera, para crearle herramientas al Estado y que puedan combatir el crimen, el narcotráfico y todo lo que allí está pasando. Así que conozco muy bien por dentro todo lo que ocurre, y esto, el caso Balda, es la punta del iceberg de muchos hechos más que todavía no se han conocido en el Ecuador. Seguiremos conversando, Ervin. Academia, ¿tiene usted alguna pregunta? Bueno, en realidad no, he escuchado detenidamente todo. Javier Andrade. Sí, gracias. Y realmente comparto con lo que dice Stalin, es escalofriante escuchar todo lo que pudieron planificar, no solamente desde aquí, sino que tienen la audacia de intervenir incluso en territorios extranjeros. Es decir, ya va más allá de una conducta criminal, sino son ya componentes distintos a la criminalidad ordinaria. Es decir, ya vamos entre comillas, las grandes ligas del delito, ¿no? ¿Y a usted qué le parece, doctor? Bueno, si hay ese peritaje que yo también he escuchado que existe en el proceso, no lo he visto, pero he escuchado que existe, ese peritaje que analiza la estructura de la cadena de mando,
Estamos frente a un caso evidente de grave violación de derechos humanos. ¿Y usted cree que la jueza tiene ese documento? No, es que la jueza no, la fiscalía. El fiscal. Sí. Y a mí sí me llama la atención que se le vaya a dejar al caso simplemente como un plagio y una asociación ilícita común y corriente. Recordemos lo que ya pasó. ¿Está escuchando, señor fiscal, lo que dice su colega el doctor Raza? Recordemos lo que ya pasó con el caso Glass. Vuélvale a preguntar esto. Ahí las acusaciones, las ¿Su objeciones... preocupación en qué consiste, doctor Raza? Sí, mi preocupación es que si se trata de un delito de grave violación de los derechos humanos, que tiene esa connotación por todo lo que venimos escuchando, por la existencia incluso de un peritaje de estructuras, porque incluso hasta donde dice las notas de prensa, el fiscal habría formulado cargos para el expresidente Correa en calidad de autor mediato. Eso quiere decir que se está analizando bajo la óptica de una estructura organizada de poder para delinquir. Y si eso es así, entonces se trata de un delito de grave violación a los derechos humanos y se vuelve necesario que se lo trate de esa manera. Procesalmente, ¿cómo se hace eso? Con una reformulación de cargos. Y esta decisión, aparentemente, todavía el fiscal no la ha tomado. Hasta ahí nos quedemos. Estaremos de nuevo en contacto con todos ustedes, señoras y señores. Mucha gratitud de parte del pueblo ecuatoriano para el investigador colombiano, doctor Ervin Hoyos. Mucha gratitud. Estaremos conversando, Ervin. Hasta siempre. Bogotá. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional.